¿Reconoces a estos artistas? Si hubiera un solo objetivo para definirlos a todos en conjunto, sin duda sería talentosos. Pero, ¿qué es el talento? Es una manera de desarrollar habilidades, además tener como diferentes perspectivas para que esas habilidades lleven el trabajo a otros niveles. Dicho conjunto de habilidades pues está altamente influido por factores sociales propios del entorno familiar, del contexto social en el cual el individuo se encuentra. El concepto de talento pues digamos sería definido también por las personas desde un sentido común, ¿no? Es decir, desde qué es lo que yo considero talentoso, ¿no? La concepción que se tiene del talento influiría también del contexto en el cual los sujetos se encuentran situados, ¿no? El talento pues no es lo mismo para un burgués que para una persona de la clase obrera, ¿no? Por generaciones se ha definido como la aptitud o habilidad que tiene una persona para realizar determinada actividad, casi siempre asociándolo como una capacidad con la que se nace. No es que se nazca con talento para llevar a cabo alguna actividad, sino que se nace en una familia ubicada en una posición socioeconómica, en una determinada cultura que influye en las prácticas y actividades que desde pequeños, desde muy niños, llevamos a cabo, ¿no? Si no cuentas con los medios materiales para acceder a una educación formal en la música o con respecto a un instrumento, pues no se desarrollan dichas habilidades o se pueden llegar a desarrollar de manera informal a partir del aprendizaje pues autodidacta, ¿no? No considero que haya nacido con talento porque precisamente lo que yo hago creo que me estoy reivindicando en la vida porque siempre me consideré como muy poco hábil, sobre todo con las cosas manuales. Entonces cuando yo encontré esa técnica que se me prestaba para yo poder hacerla y que le vi las facilidades con las que lo podía hacer, eso hizo que sintiera que por fin era hábil con las manos para realizar algo. Y obviamente que al inicio fue mucha frustración porque decía, es que no soy bueno, ¿para qué lo estoy haciendo si no soy bueno? Pero como seguí practicando, llegó un momento en que se revirtió la situación y dije, por fin creo que soy bueno para algo. Algo que podría influir como en cualquier ámbito son los antecedentes. Los diversos sucesos históricos pudieran ayudar a marcar una diferencia en lo que se percibe hoy en día como talento, a pesar de que en ambos periodos de tiempo pudiera tener muy diferentes estilos y expresiones artísticas. Creo yo que hoy en día se explican los orígenes del talento de manera recurrente a establecer argumentos relacionados con es que lo heredó de sus padres, de sus abuelos, está en su genética, ¿no? Está en sus genes. Una explicación presuntamente científica, la cual pudiera ser debatible, ¿no? La segmentación del talento también ocasiona que se considere solamente un solo tipo de modo de hacer arte. Tenemos un ejemplo en la era renacentista, donde el código para hacer arte era meramente específico y realista. Sin embargo, la llegada de las vanguardias y la aceptación de estas marcan ese cambio de lo que se creía talentoso para esa época. Y es posible que suceda hoy en día con otras expresiones. Creo yo que en ese sentido, una apreciación acerca de si una persona tiene talento o no con respecto a tocar un instrumento, realizar pinturas, producciones cinematográficas, etcétera, pues parte de una percepción subjetiva del espectador, ¿no? Lo que sí considero es que existen estructuras objetivas, es decir, que existen en la realidad social que determinan lo que se concibe como talento o no. Y creo yo que es donde juegan un papel fundamental las instituciones educativas. Sin embargo, aun y cuando existan dichas instituciones, las evaluaciones que se realizan siguen siendo o siguen estando cargadas de subjetividad porque los elementos subjetivos no solamente son de la persona o del espectador, sino también de un conjunto de estructuras ideológicas que sirven como sustento para determinar lo que es considerado como talentoso y no. Mi primera aproximación al stencil fue porque lo vi en las calles de la Ciudad de México, en las paredes.
Entonces empecé a hacer como mis primeras prácticas, las cuales eran horribles, me quedaba todo muy mal, pero fui indagando, fui investigando qué materiales se usaban, etcétera. Cuando lo comprendí, ahí fue que ya empecé y no paré nunca de estar desarrollándolo y practicándolo. Y luego me empezaron a interesar otras cosas más importantes que me parecían a mí que eran, aparte de cortar, que era el uso de los colores, el uso de los materiales, etcétera. Entonces, eso me llevó, digamos, hasta el camino en el que estoy ahorita. El talento, en teoría, sí existe, pero no de la forma que nos la han planteado. Si bien existen diversas características innatas que nos hacen habilidosos para determinada actividad, el querer y el poder está ligado a conservar dicha habilidad. Y obviamente al caso de pretender otra habilidad fuera de esas características, se trata también de esa misma ponencia de querer y poder, pero con un valor agregado. No asumas que no tienes talento, lo tienes o lo puedes tener.